Si yo no estoy en este mundo, entonces ¿quién soy yo? Hay que hacerse esa pregunta y hay que hacérsela en serio. En la historia de la literatura eso está por todas partes, porque qué tal que sí sea verdad y qué tal que sí sea así, pues hombre, es bueno saberlo, es importantísimo saberlo. Esto es Levantando el Velo. Sergio Romero, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Nuestro tema es ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Esa es la pregunta inicial que ha motivado esta pequeña serie. Es la tercera de dos anteriores y yo les recomendaría ver las anteriores para ubicarse un poco en la temática, porque además ha habido una evolución en el pensamiento. Nosotros no estamos en una clase magistral. No hay uno aquí que sepa las cosas y se las enseña al otro. Estamos en una búsqueda fraternal, donde lo que uno aprende y descubre se lo aporta a los otros y los otros lo reciben como parte de su búsqueda. Oiga, eso yo no lo sabía. Déjeme ver, tomo nota, déjeme ver, lo introyecto y lo analizo y lo escarbo en mi vida para ver cómo funciona. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Una búsqueda existencial de qué es el mundo. Ahora, la hemos centrado fundamentalmente en términos bíblicos y teológicos. Por el momento estamos circunscribiéndonos a la visión de la Escritura y de la Iglesia. A todos ustedes, los que nos vean, por favor comenten, a favor o en contra, comenten corto. Cuando es tan largo la gente, de verdad, China, resuma un poquito, pero nos interesa un comentario. Ok, Sergio, ayúdenos a ubicar usted en el tema. ¿Qué es el mundo? Sí, bueno, así como para resumir un poco las dos conversaciones anteriores y aterrizar aquí, la primera hablamos más puntualmente sobre la pregunta era ¿en dónde estamos? Empezamos por ahí y digamos que en esa primera conversación nosotros básicamente estuvimos haciendo como un contraste no un contraste, un análisis del relato bíblico, especialmente del relato del Génesis, y alguna problematización o sea, mejor dicho, cómo esos primeros capítulos nos introducen dentro de esa pregunta de a dónde fuimos a dar cuando salimos del paraíso. Sí, por ahí empieza la cosa. Entonces, ¿a dónde estamos? Y entonces ahí veíamos el cambio en la percepción, el texto que a mí siempre me resuena, así me golpea ese texto constantemente en la cabeza, que es, se les abrieron los ojos, ¿sí? Y la forma en que eso implica una nueva forma de ver o de no ver. Bueno, mejor dicho, eso ya lo hablamos en ese capítulo. Les abrieron los ojos y quedaron ciegos, más o menos, ¿no? Algo así, es que es muy loco. Es muy loco. Ahora, me parece, ubiquemos la pregunta, un poco lo que decía usted ahorita, antes de empezar la grabación, y es la pregunta fundamental de la existencia. No es una preguntita más. No. Es la pregunta que la mayor parte de las personas están eludiendo en sus vidas. No quiero preguntarme eso porque me da miedo lo que pueda decirme. Y es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? En términos bíblicos, ¿a dónde fuimos a dar cuando salimos del paraíso? Cuando Adán y Eva salieron del paraíso, ¿a dónde fueron a dar? Al mundo natural. Entonces, ya Dios nos mandó a la naturaleza y qué chévere. Y vamos a pasarla súper. ¿A dónde nos mandó? Sí, Sergio, sí. en el primer episodio de esta serie, nos decía en una forma un poco acusadora, es que no hay una narrativa que diga eso que ustedes están diciendo, porque yo digo, pero podemos echar para atrás, pero yo digo, fuimos a dar al imperio de Satanás. El mundo es el imperio de Satanás, pero no hay una narrativa. Y en esa misma línea que estamos hablando de alimentarse de lo que dice el otro, pues empezamos a buscar la narrativa. No solo en los textos de la Escritura, que no existe explícitamente una narrativa sobre la creación de los ángeles y luego la transformación en demonios.
Entonces lo que entramos fue a buscar una narrativa de toda esta problemática que estamos manejando, que no viene a ser otra cosa que un querigma, un anuncio del Evangelio, resumido, un poquito más amplio que el querigma que se maneja de 4 puntos. Dios nos ama, el hombre es pecador, Jesucristo es la solución y tenemos una vida nueva que conduce a la eternidad. Un poquito más amplio, hemos ido como construyendo poco a poco esa narrativa. María Paula, ¿usted qué opina? Sí, pues digamos que de ese primer episodio que estuvimos con Sergio fue también interesante porque, como lo que usted decía ahorita, esto no es una clase, sino realmente es un descubrir. Y pues si uno ve como, oiga, falta la narrativa, ¿cómo se puede buscar eso en las escrituras? Y si logramos encontrar textos muy interesantes, como que le van abriendo a uno los ojos de que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay uno que yo estaba y lo tenía ahí pendiente para que lo podamos mirar, que era Hebreos 2, 14, 15, que me parece que cuenta una narrativa muy como de lo que estábamos queriendo hablar de los demonios. No sé si lo leemos, solo ese pedacito para... Sí. Dice, por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Uy, lea otra vez, por favor, si le de los últimos dos. Sí, dice, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Uy, ese Sergio, eso es una narrativa ahí sí de lo que estamos diciendo, de alguna forma, ¿no? Sí. Sexual, pero... Claro. Cuando yo leo estos textos, a mí me da la sensación de que esta gente tenía un poco más contexto. Que mejor dicho, me parece que hay como un huequito en la Biblia, o sea, como si hubiera un huequito ahí y que esta gente tiene una información que nosotros no tenemos, ¿sí? O sea, que tiene clarísima una vaina, como que fuera folclore casi, o sea, como que fuera muy obvio, y cuando ellos reciben esto, porque yo digo, ¿y San Pablo cómo sabe esto? ¿Cómo lo sabe? O sea, ¿cómo sabe cuando él dice estas cosas? ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde sacó eso? ¿Sí? Debe ser que esto estaba que esto estaba en la narrativa común, o sea, sí, o sea, ¿cómo saben ellos que están esclavizados y que hay un esclavo, un lord? ¿Cómo conocen toda esta historia? Especialmente San Pablo. Esto es de Hebreos. Hebreos no es San Pablo. No es San Pablo. Es San Pablo, pero no es estrictamente San Pablo, pero pues es lo mismo, ¿no? Para el efecto es el mismo. Es Bernabé o es alguien, no se sabe. Pero digamos que es San Pablo, simplemente por claridad lo digo. ¿De dónde lo saca San Pablo? San Pablo, por una parte, es un conocedor de la escritura muy profundo, fariseo de la mejor escuela de Gamaliel, mejor dicho, Harvard de la época. Él fue a Harvard de la época y después hizo especialización en Yale y en no sé dónde, Oxford, etcétera. El top. Entonces él tenía todo ese manejo de la escritura y del pensamiento del pueblo elegido de Israel. Pero yo creo que la parte fundamental, porque eso lo tenían todos los fariseos, la parte fundamental de Pablo es el encuentro con Cristo, camino de Damasco, en que vale la pena aclarar, no lo tumbó de un caballo el Señor porque no iba a caballo. La gente que no ha leído el texto pues simplemente tiene los ecos, dice que el Señor tumbó a Pablo del caballo. Es que no iba a caballo. Los judíos normalmente andaban a pie. Entonces él cayó al piso y tuvo una experiencia inmensa, una experiencia profunda que no paró ahí. No es solamente, es que la experiencia de Dios no es solamente que pum, ya me voy para la casa. No, eso es como si lo hubieran cogido y le inyectaron una cosa por dentro, le metieron algo por dentro que empieza a funcionar y sigue funcionando y empieza a hablar y a mostrarle cosas y mire esto y esto y esto y esto y esto.
Y ahora, mire, ahora vamos a leer la escritura con este nuevo ser que él tiene por dentro. Venga, los dos, vamos a leer la escritura que usted las ha leído 1000 veces, pero que en el fondo no las está comprendiendo. Y empieza entonces San Pablo a leer las escrituras con ese ser que lleva adentro, que se le metió en el encuentro. No se fue, no fue que el encuentro y chao, se le metió adentro y empezó a mostrarle cosas nuevas, cosas viejas, cosas que están pasando y cosas que no han pasado. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sacaron todo eso? Del Espíritu Santo. Que quería, todos tenemos el Espíritu Santo, sí, pero estos señores, los apóstoles, tenían una misión específica y era el arranque, el estartazo del Evangelio. Este señor que murió en esa cruz, venga, les explico, el estartazo. Los demás no tenemos ese estartazo, ni siquiera los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, tienen el estartazo. Tienen la misión de proteger, de cuidar, de explicar, de avanzar, de corregir lo que se está diciendo equivocado. Pero el estartazo lo tenían ellos. Pero nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces sí vivimos algo similar a esto, ¿no? Ese huequito que usted habla, yo digo que es el Espíritu Santo del que les iba diciendo. Mire, esto es así. El problema aquí es este. El emperador del mundo, a través del miedo a la muerte, primero los convenció de que caminaran hacia allá, ¿no? ¿Para qué? Para que entrara la muerte. A ustedes no les va a pasar nada, la van a pasar súper chévere. Bueno, pues sí, ¿no? Súper chévere en ese sentido del placer. La pasan súper chévere porque ya no hay límites. Ya usted no tiene que, el placer no lo tiene que manejar dentro de cierta medida, sino lo que le provoque, como vemos hoy en día, ¿no? Gato con perro, perro con gato, conejo con elefante, lo que les provoque, señores. Que ahora yo soy mujer, que ahora soy lo que quiera, lo que les provoque, lo que se sienta rico, ¿no? Lo que los excite. Eso es lo que es válido. Pues hágale. Pero el problema es que al entrar en esa dimensión entró la muerte. Y la muerte es algo que la gente no comprende, ni se pregunta, porque viven de espaldas a la muerte, huyendo de la muerte, buscando esos placeres y esas cosas, huyendo de la muerte. La muerte tiene una implicación terrible y pavorosa, es el dejar de ser. Cuando uno está hecho todo dentro de uno, hasta la última fibra de uno está hecha para vivir. Y el gozo está en vivir. Por eso la gente ama la vida, sentir el viento, el calor, no sé qué, un atardecer, los árboles. La vida, ¿ve? Para eso estamos hechos, para vivir. Y de repente le toca a uno decir, bueno, se acabó. Se acabó, es el horror. Ese es el horror. El horror. Ahorita terminé de escribir un cuento que trata ese tema. Me copié el final de The Heart of the Darkness de ¿cómo se llama? De Conrad. De Conrad, que termina así, cuando el tipo se asoma a la muerte. El horror. El horror, el horror. El horror de dejar de ser. Dejar de ser, mis estimados amigos ateos, dejar de ser es un horror. No, no es un horror, es el horror. Ok, entonces ahí vamos en esta narrativa. Eso lo podemos completar con textos bíblicos. Lo podemos sustentar con textos bíblicos, que yo pienso que eso es clave, ¿no? Ese me parece muy bueno, muy bueno. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, acordémonos de una cosa. Hace poco, viendo un video de algún predicador, dice una frase que me parece fundamental para leer la escritura. Un texto fuera de contexto es un pretexto. De acuerdo, completamente. Cuando uno suelta un texto así y lo saca de contexto, es para decir lo que yo quiero que diga, no para extractar del texto lo que Dios me quiere decir, sino para decir yo lo que yo quiero que diga el texto.
Por eso me toca rodearlo del contexto. Y usted habla de que ellos tenían un contexto. Y eso es fundamental. ¿Cómo ve esa parte, Sergio? Sí, no, de acuerdo. Hacia allá iba ese comentario, como que me gustaría saber cuál era ese contexto, no solamente el contexto de pues de este texto que él escribe particularmente, porque él está contando esto por algo. O sea, él está respondiendo a alguna inquietud, o sea, seguramente en el texto de Hebreos, ¿sí? Pero además el contexto, es decir, para ellos probablemente era natural, o sea, no era una cosa tan loca como, por ejemplo, para mí pensar que Satanás es el dueño de este mundo, pues sí, el príncipe de este mundo. O sea, para ellos tal vez ya no era tan raro como que eso es normal, como que, bueno, listo, ya todo el mundo lo sabe, esto es así, no sé qué, es posible, ¿sí? O sea, lo que pasa es que para nosotros, para mí, no es tan evidente, no es autoevidente, no es lo que todo dice, no es lo que todo lo habla, o por lo menos no lo habla tan explícitamente. Es decir, hay muchas, es decir, por los efectos uno podría decir, sí, el mundo es sufrimiento, es la mayor, que todas las personas están en un estado de sufrimiento. Eso es cierto. Una cosa también que me pareció muy importante antes de que empezamos a grabar, y es eso, de que la gente no se hace la pregunta, no la acepta, huyen de ella. Le toca a uno casi que como con Tatico, ¿no? Tatico, pues lo del Señor, él no recibe la comida, él es muy desconfiado con la comida. Entonces la mamá le abre la boca a la fuerza y le mete la comida. Y una vez que prueba, ahí sí ya come. Ahí sí. Pero entonces casi que a uno le provoca eso, ¿no? Venga, el mundo es esto. Sí, el problema es que yo estoy en el mundo. Usted lo que me está diciendo es que yo estoy en el imperio de Satanás, dominado por Satanás. Que mis actos son guiados por Satanás, mis objetivos, mis metas, mis actitudes. He educado a mis hijos conforme a Satanás y etcétera, etcétera. ¿Sabe que sí es eso lo que le estoy diciendo? Exacto. La respuesta normal de uno ante una cosa de esas, o la respuesta, si uno no está en este camino de buscar, es, no, este man se chifló y ya. Y entonces sigamos con nuestra vida y ya, simplemente lo ignora. No ponerle bolas, porque pues a los sí, no se les pagan bolas. Exacto. Y yo sigo con mi vida y ya. Sí. Sino para mí no, digamos que para mí no ha sido así. O sea, para mí esa pregunta jala, molesta, estira, incomoda. O sea, porque qué tal que sí sea verdad y qué tal que sí sea así, pues hombre, pues es bueno saberlo. Es importantísimo saberlo. Entonces, claro. Pero es narrativa, Sergio, que tiene, nosotros hemos hecho como 7 puntos. La narrativa, pues en realidad es sencilla. Si quiere, la repasamos para no sé si usted la recuerda, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso lo hicimos en el capítulo 2 de esta conversación. Sí. El repaso del... Si uno no repasa, todo el mundo le olvida. Listo. Por uno. Sí, ¿cómo son los puntos? No, lo hicimos la vez pasada, pero uno cree que la gente los aprendió. Eso hay que todos los días, dele, hasta que la gente lo aprenda y uno mismo. El primer punto es Dios. Segundo, la creación. Tercero, la caída. Cuarto, el mundo, como imperio de Satanás. 5, Jesucristo, Salvador y Liberador. 6, la iglesia, vida nueva en Cristo. Y 7, la parucía. En eso lo hemos dividido. Sí, yo creo que está bien, pues, digamos, al hablar de Dios, Dios es creador, como que incluye todo ese pasaje, es amor, etcétera. Sí. Ok, entonces ubiquemos en eso, estos 7 puntos, repítalos con los deditos para que la gente los grabe. 1, Dios. 2, la creación. 3, la caída. 4, el mundo, como imperio de Satanás. 5, Jesucristo, Salvador y Liberador. 6, vida nueva en Cristo. ¿Qué es iglesia? Y la parucía, que es la iglesia, sí. Ok, entonces tenemos esos 7 puntos. Nos hemos ubicado, sobre todo, en esta serie, en el punto 3, en la caída, ¿verdad?
En la caída y en el 13 y 4, y la aparición Al del 3 y el 4. 3 y 4, la caída y la aparición del mundo. Adán y Eva salen del paraíso al mundo, es decir, al imperio de Satanás. Por fuera del paraíso lo que hay es el imperio de Satanás. Luego, en este momento, para en aras del tema, no quiero hacer una explicación de cada punto. Quisiera pasar al punto, a la iglesia. Es el punto 6. Sí, Jesucristo muere y resucita y envía el Espíritu Santo para construir la iglesia, la embarcación de Pedro, que a los que van en ella, los que embarcarse quieran, bienvenidos serán, y la embarcación de Pedro va hacia la salvación, la parucía y etcétera. Sí, eso es la iglesia. Ok, se supone, pero de fondo, en profundidad, eso es la iglesia. Hay muchos temas aquí en los cuales podemos ver, como decía Sergio, que en el mundo la gente cree estarse divirtiendo, pero lo que hay es un sufrimiento de fondo porque lo están destruyendo. Sí, así está haciendo las cosas bien y etcétera, pero de fondo lo están destruyendo y hay un dolor ahí que la persona está calmando de alguna manera. Lo calma con dinero, lo calma con alcohol, lo calma de alguna manera, ¿no? Lo calma peleando. Tal vez por eso a algunos les gusta tanto pelear. Bueno, nos gusta, ¿cierto? La embarcación de Pedro, crea la embarcación de Pedro, la iglesia. El Espíritu Santo protege y lleva a la iglesia. Y eso hasta la parucía, ¿verdad? La iglesia de ahí a la parucía. De Cristo a la parucía, al final de los tiempos, de Cristo a la parucía. Yo lo que he percibido, visto, entendido, es que el demonio no se quedó quieto. Cuando vio que eso estaba sucediendo, no dijo, bueno, se llevaron un poco de gente aquí, los que estén en la iglesia, la clave es no dejarlos entrar a la iglesia. Los que entraron ya ni modo, pero me voy a dedicar a que nadie más entre. El demonio con sus ejércitos, con sus huestes de poder en los aires, de maldad. Entonces, pero él no se quedó solamente en eso, procurar que nadie entre, entonces atacar a los evangelizadores, como existen leyes hoy en día en China y en distintas partes, que no se pueden vivir, la iglesia puede vivir y hacer sus prácticas, pero no pueden hacer proselitismo, no pueden invitar a otros. Y cuando los acusan de invitar a otros, los llevan a la cárcel. Eso diría uno es la acción fundamental del demonio. Entonces, ok, me dedico a eso. Ya los que se metieron, me fregué, eso se me escapa. No, el demonio no está haciendo eso. El demonio contraatacó la obra de Jesús. ¿Y lo contraatacó cómo? Metiéndose dentro de la iglesia. Y eso es fácil de ver. Es fácil de ver, digamos, a nivel de pederastia y los grandes crímenes y esas cosas. 2 curas homosexuales que se suicidan en su locura, en su amor ahí loco. Eso es fácil de ver, pero eso es como las posesiones. La acción del demonio grande no está en las posesiones. La acción del demonio grande no está en la pederastia. Ni en el homosexual. Ahí no está la parte grande. Está en lo que usted estaba viendo, en la reducción, en el hacer las palabras, las ideas, los conceptos, volverlos cotidianos. Lograr que no signifiquen nada. ¿Qué es el mundo? Hombre, pues yo no sé, no me importa eso. ¿Qué importancia tiene en la vida? Oiga, es que el mundo es el imperio de Satanás. Bueno, pues sí, ¿no? Muy pocos dicen, como un amigo mío que decía, mire, si a mí me están, si por el camino que voy a llegar al infierno y allá el demonio me va a coger a cocinar en una paila, así, pues a mí no me importa, me parece chévere, decía el tipo. Wow. Sí, bueno. Ojo, porque lo que uno dice corre riesgo. Pero, ¿sí me entiende? El demonio contraatacó fundamentalmente en un reduccionismo del planteamiento. Dejó las ideas, la gente es fiel a las ideas, cree, pero redujo la vivencia. Y al reducir la vivencia, redujo la fe, porque lo que no se practica, se va. No sé cómo lo ve usted, Sergio.
Bueno, sí, de acuerdo, ese es el planteamiento y digamos que yo creo que también ese es lo que sostiene la tradición de la iglesia, no creo que eso sea como una visión, es decir, la macrovisión de la iglesia en general, yo creo que está, digamos, el Papa, los jerarcas estarían de acuerdo con ese planteamiento, o sea, yo creo que Sí. así se diría, así se diría. Yo estoy de acuerdo, o sea, como le digo, estoy de acuerdo con usted en que, primero que todo, hay que hacerse esa pregunta y hay que hacérsela en serio. O sea, no es una pregunta menor, ¿en dónde estamos? Y es la pregunta que también se han hecho otras tradiciones. Mejor dicho, eso es un hilo común que yo he visto en todas mis lecturas. Bueno, no sé si usted sabía, pero yo en este principio del año decidí empezar a hacer un estudio firme de los textos del hinduismo. Me leí el Bhagavad Gita, el Ramayana, no sé qué. Y también lo poco que conozco de los textos chinos. Y bueno, pues en el Corán sí del demonio pues está igual presente, porque digamos que el Corán es mucho más cercano de la tradición judeocristiana. Entonces ahí el demonio es un personaje y es un personaje complicado y es el enemigo y es el príncipe del mundo también, o sea, es igual así. En ellos la visión de que, de que aquí hay una ilusión es clara, o sea, para ellos, pero para ellos también lo mismo, es como folclore, es decir, esto es obvio, no es como que haya que demostrarlo, que probarlo, no. Pues para los chinos, para el budismo, eh, sí, es obvio, es obvio. Todo el mundo sabe que esto es un sueño. Exacto, que exacto. lo que estamos viviendo es un sueño y que esta no es la realidad, que lo que percibimos no es la realidad. Que lo exacto. sí, para ellos sí, eso es normal, eso es normal. Sí. Viene después, ¿no? Para nosotros, pero para uno leyendo esas cosas desde acá, ¿cómo así? O sea, y después uno empieza a ver eso en la literatura, en la historia de la literatura, eso está por todas partes, en la poesía, en la música, mejor dicho, es impresionante, o sea, uno coja la biblioteca casi que coja cualquier libro, hermano, le están hablando de eso. O sea, es impresionante, o sea, entonces claro que no puede ignorar la pregunta. Un resumen de eso es el libro de Calderón de la Barca, ¿no? Por sí, claro, ese es puntualmente y digamos explícitamente. Ese es narrativo. Exacto. Ese sí es exactamente eso, ¿no? La realidad es un sueño, la vida es sueño y los sueños son. Explícito, completamente concreto. Sí. En otros hay que hacer poco más de interpretación simbólica, pero Borges, Cortázar, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo, o sea, es impresionante. Impresionante. Todo lo que veo, saboreo, vuelo y toco son las creaciones de mi mente. Nada existe, solo existe este momento lleno de amargura y de dulzura y me deleito en él. No. Sí. Khalil Gibran, no sé, por donde usted lo mire, de todas las tradiciones. Como le digo, en el Ramayana también, ese es el cuento. Y sin embargo, Sergio, fíjese, nuestra cultura, la cultura occidental, judeocristiana, la que vivimos, tiene todo eso, pero reducido. Es como si se hubiera hecho una reducción de cabezas. Ahí está, pero no se le para bolas a eso. No, lo importante es ganar plata, lo importante es viajar, lo importante es tener el mejor carro, lo importante es, ya no se sabe qué. Pero en todo caso, no hay un esfuerzo a sentarse, porque así como usted hace la pregunta, ¿qué es este mundo? Oiga, si la vida es sueño, ¿dónde estoy yo? Si la vida es sueño, ¿qué hay que hacer para despertar? Esa sería la pregunta de fondo, ¿no? Porque ese concepto es claro y está por todas partes, ¿sí? Despiértate tú que duermes, levántate de San Pablo, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. En Ezequiel, el valle de los huesos secos, en todas partes, ¿no? Los hombres que están dormidos, en estos días leíamos eso, ten cuidado de que no te vuelvas a dormir. Le habla de la iglesia, ¿no? Porque el ataque es permanente.
La clave... Platón, Platón, o sea, sí. Platón lo dice clarísimo, así como... Sí, el mito de la caverna es muy claro. Pero la clave del demonio, Sergio, la clave del accionar del demonio, es mantener a la gente dormida. Porque dormidos piensan que están disfrutando y no se dan cuenta de que los están royendo y les están destruyendo el alma. ¿Ve? Por eso es mucho más difícil, lo que hablábamos también antes, es mucho más difícil despertar a una persona de 70 años que nunca ha trabajado el tema que a una persona de 18. A los 18 usted tiene la posibilidad, es difícil concebirlo, ¿no? Esto que estoy viendo es un sueño, entonces yo puedo despertar. En cualquier momento puedo despertar. Claro, usted empieza a pensar en el asunto, pero no lo comprende hasta que no despierta. Así despierte por unos segundos. En el momento en que despierte dice, mira esta vaina, mira este lío en que estoy y en el que está la humanidad. Y eso le sirve para todo el resto de la vida. Eso no, porque usted se despierta cada 15 días, eso termina loco. Con una tiene, con 3 segundos de despertar o 5, tiene para toda la vida porque ve todo. Hoy estábamos leyendo el Aleph. Estoy tratando de... Borges. Sí, Borges. De ubicar a uno de sus alumnos, a Felipe. Pero eso es dificilísimo, ¿no? Con él, eso es una pelea de Padre y Señor mío. En todo caso, lo puse a leer el Aleph. El Aleph tiene 7 páginas, 7. Sí, es un cuentico, pero es increíble. De un huequito por donde uno se asoma a la eternidad, sí. Hay que leerlo varias veces. Los comentarios y todo, porque es muy bueno. Sí, se asoma a la eternidad. Ese es el tema de fondo del Aleph. La persona que se asoma a la eternidad. Y eso es lo que este Borges al principio no comprende. Y luego después va descubriendo, ¿no? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Y qué es lo que el otro está haciendo, ¿no? No sé qué argentino. ¿Qué es lo que está haciendo en su mamotreto que escribe? ¿Y por qué el mamotreto después tiene éxito y los escritos de él no? Sí. Uno no puede escribir cuando escribe nada que no sea real. Escribir tiene que ser como el esfuerzo de este canal, levantar el velo hacia la realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es real, qué es verdad y qué no es verdad? Y eso nos vuelve a traer al punto donde estamos. ¿Dónde estamos? Ok, el imperio de Satanás. Jesús viene, muerte, resurrección, abre la puerta y su espíritu viene a llevar a la gente a través de esa puerta. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta revisión de la narración, y la vez pasada lo decíamos, y ahorita ya creo que en este momento creo que tengo lo que a mí puntualmente Sergio Romero, lo que le cuesta trabajo como aceptar de la narración es que Dios es decir, uno de los atributos de Dios es que Dios es no equivocarse, digamos. Dios no se equivoca, esto no fue como que, no, creé al demonio y bueno, pues era un experimento y falló y no, es decir, esto es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo compaginar que esta forma de ser y esta forma de existir sea la voluntad del ser que es la bondad, la definición de la bondad? Yo digo, juepucha, no entiendo. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que es bueno? Tu cuestionamiento. Leamos este texto y después sobre eso miramos a ver si nos da luces, ¿sí? 1 Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. El ejemplo que usa este padre, ¿cómo es que se llama? John Ricard.
Yo lo he usado mucho también, lo usaba antes de conocer que lo usaba, es el ejemplo de la Alemania nazi, que se tomó Europa. Y lo usaba y lo uso porque trabajamos en los años 70, comienzos, un par de obras de teatro de Jean-Paul Sartre. Y la segunda de la que trabajamos, que se llama Muertos sin Sepultura, la temática es manejada allí, es la resistencia francesa durante la invasión alemana. A mí este texto me hace pensar en eso. Léalo otra vez, por favor, Paula. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Ok, es un contraste, ¿no? Somos de Dios, pero el mundo entero yace en poder del maligno, ¿sí? Y eso lo podemos contrastar con otros. Por ejemplo, estamos en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? Somos de Dios. Los bautizados, los creyentes, los cristianos, somos de Dios. Y el mundo está bajo el poder del maligno. Y vivimos en el mundo, ¿sí? Vivimos en el mundo, vivimos en un lugar que está controlado y es peligroso, controlado por el demonio. Ahí tenemos que vivir. No estamos afuera de eso. La embarcación de Pedro navega por ahí y no navega todos juntos. Idealmente en grupos. Por eso la gran propuesta de Jesús desde el comienzo es no vayan solos, vayan de a dos, vayan en grupos, porque si no se los comen vivos. Los maquis se llamaban en Francia, eran células de resistencia que no se conocían unas a otras, porque si no cogían a una persona y le cortaban los pies a pedacitos con cegueta, con serrucho, ¿sí? Y usted confiesa lo que sea, hermano. Dígame que confiese y yo confieso. Si a mí me hacen eso y ya cayó el pie en 3 pedazos y me siguen, ¿qué quiere que confiese, hermano? Dele. Entonces habrían delatado a todo el mundo. Ellos no conocían más que a su jefe. Y el jefe era el que manejaba el contacto con los otros. Pero el jefe conocía a la célula que él dirigía y al jefe o a los que estaban en la célula que lo dirigía él, los maquis. Y ese es el tema de la obra de Muertos en Sepultura. Es una obra supremamente interesante, además es en prisión y terminan todos muertos. Muy interesante, de Jean-Paul Sartre. Entonces, claro, eso me queda en la mente y uno va, y las cosas van entrando por ahí y uno va entendiendo que esa es la situación del mundo. Ahora, el problema es, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos de Dios? Ese es el problema. Entonces llega la iglesia y arranca la iglesia con el ímpetu de San Pablo, de San Pedro, de todos estos tipos. Y con el ímpetu después de San Ignacio de Antioquía, de San Justino Mártir, de toda esa gente, ¿sí? Las siguientes 300, y aún ahí empieza a haber cantidades de problemas. Pero viene el contraataque de Satanás, y el contraataque de Satanás es infiltrarse entre la iglesia. Entonces, los que eran de Cristo, los creyentes, siguen creyendo aquí, pero ya no en la vida, entonces ya no son de ese primer grupo, sino que se pasan al imperio de Satanás. Los bautizados ya no están en el primer grupo. ¿Cómo es el grupo, Paula? Léamelo ahí. De San Juan. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Ok, ¿quiénes somos de Dios? ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? ¿Quiénes somos de Dios? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es como si hubieran sido los que lo pueden reconocer de alguna forma, o los que pueden reconocer a Jesús, o los que pueden darse cuenta de que Dios existe, digamos. Esos son los que son de Dios, de alguna forma, ¿no? Ahí aparecen una cantidad, digamos, de señales de si la persona es de Dios o no es de Dios. Uno se encuentra con una persona y yo hoy en día
pues ya me acerco a los 70 años, ya no trago entero, ¿no? Cuando empecé este camino, me deslumbraba con cualquier cosa y al rato, ay, no. Y con otras personas yo duraba 5 años, 3 años, hasta que terminaba uno decepcionado. Ahora yo lo hago de entrada para evitarme eso, ¿sí? Yo hago de entrada, no le creo, no todo lo que brilla es oro. La lengua es muy buena y tal. Déjeme ver lo que usted hace, déjeme ver la correlación entre lo que piensa y lo que hace. Déjeme ver su franqueza, si usted es transparente o si usted esconde cosas. Déjeme ver su corazón, para ver si usted es de Dios o no. Y lo mismo aplica a uno, ¿no? Muestre su corazón. Si quiere ser de Dios, muestre el corazón. Lo bueno y lo malo. Ah, no, lo bueno sí, cualquiera. Lo bueno y lo malo. Sí. Porque usted trabaja, puede con pesas trabajar la parte de arriba y se le olvidan las piernas y entonces sale siempre en un escenario. De hecho, yo tengo una camiseta muy elegante. Pero pues, lo otro es una pantalón ahí como de pijama, una pantalón de nada, porque sé que no voy a aparecer. No, déjeme ver todo para ver qué hay en usted. Sí. A ver si usted acomoda la escritura a sus intereses. A ver si usted acomoda la doctrina a sus intereses personales, a que no le toque cambiar de vida si resulta que está equivocado. A que ante la pregunta de qué es el mundo, descubre que el mundo es el imperio de Satanás. Ok, revise su vida, a ver en qué cosas de su interioridad está gobernando Satanás. Porque si usted está allá, en el imperio de Satanás, puede estar seguro de que Satanás gobierna la mayor parte de su vida. Y claro, esa es una duda, una pregunta permanente para mí, pero una parte importante es, ¿dónde nací? Que es una, ¿cómo se llama? Continuación del tema, ¿qué es el mundo? ¿Dónde estamos? ¿No? Ok, ¿dónde nací yo? Porque a mí me bautizaron como a los 3 meses de nacido. Y a los 7 años, yo soy como Pablo, ¿no? Todas las cosas. Y a los 7 años hice la primera comunión y fui, son 3 sacramentos que recibe uno con la primera comunión, ¿no? Recibe el sacramento de la reconciliación. Y eso es complicadísimo porque uno empieza, es decir, si dejan un día de la confesión a la comunión, eso es gravísimo, porque uno en el día peleó, fulanito dijo groserías, un niño de 7 años, ¿no? Le contestó mal a la mamá, y entonces cuando llega el día, llega a hacer la primera comunión con su vestido divino y su está aquí y todas las vainas, y todos los amigos, y uno, me tengo que confesar dónde está el padre, ¿no? Y los demás, yo también, ¿y por qué? ¿Qué hizo? Bueno, entonces confiésese, y si se demora mucho, otra vez, ¿no? Pero recibo 3 sacramentos, la reconciliación, ¿cómo se llama? Que la hace el obispo, en esa época eran los obispos, hoy en día lo delegan. La confirmación, que le dan a uno una cachetada, ya no dan cachetada y lo hace es el vicario, ¿no? ¿Cierto, Pala? Usted se confirmó hace poco. ¿Y esa cachetada es como despierta? ¿O qué? Sí, entiendo que creo que ya no existe, era como un envío, eso era como similar al velar de los señores feudales. Okay. Pasaban una noche velando las armas y al día siguiente con la espada en el hombro lo nombraban guerrero, es eso, ¿no? Es como en ese sentido. Ya. De envío, vaya al combate. Usted ahora es un soldado de Cristo, vaya al combate. Recibe uno de esos 3 sacramentos y bien, y ya, listo. Salimos de ahí y ahora sí lo que sigue, que es que vamos al combate en el mundo, vamos a no que rescatar gente ni que nada. Vamos a la fiesta. Ahora sí viene lo bueno, la fiesta y los regalos. Los regalos, sí. Fútbol y un reloj.
y un reloj. De ahí en adelante yo iba al colegio con una manga remangada y la otra larga. Tengo reloj. Y esos relojitos se dañaban. No eran todavía los de pilas, los japoneses, los otros, pero entonces se dañaban muy fácil y sufría uno mucho con eso. Hoy en día los relojes son eternos, yo habría estado feliz. De hecho, creo que solo el siguiente reloj que tuve, creo. No sé, mentiras, estoy hablando. Pero no era tan fácil conseguir un reloj en esas épocas. Era una dicha. Pero yo creo que el demonio ya estaba metido ahí. En todo eso. Voy a decir una cosa complicada, de manera que niños me la reciben con beneficio de inventario. Es discutible, es conversable. Yo no hago dogmas aquí. Doy opiniones. Yo tengo la impresión de que ya en el sacramento se había metido el demonio. Miércoles. Y que en muchos sacramentos, Sergio, se mete el demonio. No estoy diciendo, y voy a aclarar, no estoy atacando el ex opere. El sacramento tiene un efecto por sí mismo. El sacramento transmite la gracia por sí mismo. Entonces no estoy diciendo, quitándole validez a eso, eso se llama el ex opere operato. El sacramento transmite la gracia per se si se hace como corresponde, si es un sacerdote debidamente ordenado, que está en comunión con su obispo y etcétera. El sacramento se transmite. El sacramento del bautismo, de hecho, se transmite, es válido por cualquier cristiano a otro, ¿no? La confesión requiere un sacerdote, si está debidamente todo eso, perdona los pecados. Claro, tiene unas condicioncitas, que usted esté verdaderamente arrepentido, que no quiera volverlo a hacer, una serie de cosas, tiene una serie de condiciones que uno debe revisar. Pero ahí ya estaba, porque la cultura misma de la iglesia, Sergio, era eso. La cultura, la sociedad en la que nos movíamos, ya estaba dominada, ya estaba metida en el mundo. Los valores eran los del mundo, por eso lo importante eran los regalos. ¿Sí? Uno hacía la primera comunión y seguía su vida. Al rato ya se le había olvidado eso ahí sí, y seguía simplemente diciendo mentiras, todo lo que hacía un muchacho de esa edad, diciendo mentiras, diciendo groserías y vendiendo monas de niñas ligeras de ropa. Que en esas edades empieza todo ese problema que después se vuelve un problema más grande, ¿no? Es decir, que toda la cultura estaba en el mundo, la cultura, lo que se respiraba, lo que sucedía en la mañana, la actitud de los papás, salir a misa, sí íbamos a misa los domingos, pero el papá no comulgaba porque eso estaba mal visto. Un papá comulgando era como, ¿y este qué le pasa a este viejo beato? ¿Sí? Era la mamá, el papá dormía en misa, la misa era lo último del día, quienes no han ido a misa y sáquenlos de las mechas. Era una cultura que ya estaba impregnada de otra cosa. Ya el demonio se había metido ahí, por eso digo que se había metido hasta en los sacramentos. ¿Sí? El demonio se había metido ahí y ya estaba trabajando desde ahí. Claro, la gente no creía en el demonio. Como no cree, porque el arma principal del demonio es que no crean en él, y si no creen, pues puede trabajar tranquilo. Y el arma principal del demonio es que la gente crea ser feliz. Porque si es feliz, pues él puede trabajar tranquilo, no se van a dar cuenta de lo que les está haciendo. Dos cositas y les cedo la palabra. Esta mañana vi un video de un actor de televisión colombiano en que sale del closet. Dice, pues ya había salido del closet antes con sus amigos, pero sale oficialmente del closet y dice que cuando se murió el papá, que su preocupación era cómo iba a ser feliz siendo homosexual. Él le dice, papá, yo soy feliz aquí, soy feliz con mi novio, yo soy feliz de no sé qué, nos vamos a casar, o esto y aquello, yo soy feliz.
Yo diría que ese es un síntoma claro de dónde está la persona. Ese uno. Y lo otro es una serie de televisión de esas de Netflix, en que un narco que era médico coge a uno que lo traicionó y lo opera. Este era cirujano. Y cuando se despierta el otro, se despierta muerto de la risa, claro, se despierta sedado, ¿no? Muerto de la risa. Le cortó los brazos y las piernas. Y este se despierta muerto de la risa a hacerle chistes. Oiga, pero entonces, ¿qué me dejó? Por lo menos me dejó tal cosa, ¿sí? Pero muerto de la risa, feliz. Oiga, quíteme esto también y aquello y lo demás. Bien sedado, a uno todo le parece chistoso. Y yo creo que eso es lo que sucede en el mundo. La gente está sedada. Ustedes están sedados para que no se den cuenta de lo que el demonio les está haciendo. ¿La embarcación de Pedro es la respuesta? Sí. Pero siempre y cuando la vivamos a plenitud. Sergio. Ay. Durísimo. Como le digo, sí, o sea, la pregunta no se puede ignorar. Hay que buscar responderla por todos los medios. Incluso a través de la razón, que, pues, sabemos que una parte, como le digo, el huequito que usted decía, que podía explicar un poco el contexto del texto que usted nos trajo de Hebreos, es la revelación, y es la revelación, digamos, la revelación que le hace Jesús a Pablo, digamos, si fuera escrito ese texto por Pablo o a quien haya sido o quien lo haya escrito. Sin embargo, digamos que racionalmente también las cosas se pueden, es decir, la razón también nos ayuda y nos sirve para acercarnos, de pronto para llegar hasta el punto en el que como que lo lleve a uno hasta cierto punto y en ese punto es donde llega y se encuentra con la revelación. Es posible, no sé, es posible que... El Aleph. Eso, como en el relato de Borges, exacto. Como el Aleph, la eternidad, el que se asoma a la eternidad, ¿sí? Y después pasa su experiencia a través del tamiz de la iglesia. Eso es fundamental. Fundamental, porque es donde la gente le empieza a patinar, ¿sí? Yo soy San Pablo, voy a escribir el nuevo evangelio, les voy a mandar mis cartas para que las incorporen a la escritura, ¿sí? Porque yo tuve la experiencia de Dios. Ok, la experiencia de Dios, claro que es válido. Dios hace lo que quiere y llama a quien quiere y se le muestra a quien quiere. Indudablemente. Pero para que la persona tenga claridad, hay que pasarlo a través del tamiz de la iglesia. Si lo que ustedes están viviendo, si lo que ustedes están haciendo en su vida, y no hablo de Pala, de Sergio, todos nosotros, claro, pero me refiero a ustedes, si lo que ustedes están haciendo y la forma de vida que tienen no corresponde a la forma de vida que nos propone la iglesia, me da pena decírselo, están equivocados y están en el imperio de Satanás. ¡Wow! Eso es más duro todavía, Sergio. Están bajo el imperio de Satanás. Sí, es que son enunciados. Claro, fuertes. Hay que tener salvedades y cosas, ¿no? Por eso le digo, si no está dentro de lo que es este gran caudal de la iglesia, entonces usted dice, bueno, pero entonces un tipo como Mahatma Gandhi o como no sé quién, ¿qué? Ok, miremoslo con los ojos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, o sea, miremoslo con los ojos de Cristo. Miremos a Mahatma Gandhi con los ojos de Cristo. Y nos habla de las semillas del verbo en las diferentes culturas y religiones. Y como allá, en uno de ellos, así ellos no sepan que es Cristo, Cristo los toca, los llama y los conduce. Así ellos mismos no sepan que fue Cristo. Pero cuando las cosas uno las hace sabiendo la verdad y las hace para que no le incomoden su vida en este mundo,
Cuando deciden, no, yo vivo así, a lo separado, todo lo que quieran, y sé que me lo están diciendo, eso es el camino equivocado. Digo, no, es que Dios perdona todo. Es que Dios es amor y es misericordia, Él perdona todo y me perdona todo esto que yo hago. Sí, se lo perdona siempre y cuando usted lo corrija. Pero si usted tiene eso como doctrina, está equivocado y está en el camino equivocado. ¿Qué nos dice la iglesia sobre eso? ¿Perdonó Jesús a la mujer adúltera? Sí, la perdonó, ¿cierto? Los demás la iban a matar y Él la salvó de que la mataran. Simplemente con 2 o 3 palabras dichas llevadas al blanco. La mujer adúltera que habían cogido infraganti, es decir, no había duda de que era adúltera. Y según la ley de Moisés la habían apedreado. Y cuando ella le dice, bueno, ¿y usted, maestro? ¿Usted qué dice? Le dice, yo te digo que estás perdonada. Vete tu vida y no peques más. No es que, Señor, pero discúlpame, mira, te voy a explicar una de las cosas. Yo soy prostituta, yo vivo de esto. Entonces, pues, no. Yo creo que el Señor me tiene misericordia porque esta es mi profesión. Le recomiendo una trabajadora sexual que tiene video en YouTube y es una pensadora hoy en día. Se llama Miller, Amara Miller, algo así. Es loquísima. Simpática y todo, pero es loquísima. El planteamiento del pecado como estructura de la vida, ¿no? El adulterio y la prostitución y todo eso como forma de vida. El pecado no puede ser una forma de vida, el pecado puede ser, claro, todos pecamos, pues claro que sí, claro que yo peco y tengo problemas, ¿sí? Si no va para un lado o para el otro, eso siempre está uno en necesidad, pero uno no puede estructurar como forma de vida tener una rata royéndole el alma, ¿sí? En mi casa puede haber cucarachas, pero yo no estructuro la vida diciendo, pues las cucarachas, eso siempre van a estar entrando, dejémoslas. Las cucarachas que uno las ve y pega carreras a sacarlas. O si no, se llena. Eso mismo ocurre con este asunto. Yo no puedo coger el pecado y convertirlo en una norma de vida. Hombre, es que yo tengo necesidades, es que yo necesito ser feliz, entonces yo me caso con una señora casada, o en el caso contrario, y ya, porque Dios es misericordioso, me perdona, voy a misa, comulgo, hay curas, uno sabe que a curas no le paran bolas a eso, y uno va allá, y el cura le dice no vaya a su parroquia para no darme el ejemplo, pero tranquila. Conozco una persona que es así, toda la vida así. Oye, es que Jesús es el primero en el mundo, y si yo tengo que sacrificar eso por Jesús, por llegar a la eternidad, ¿qué? O construyo una doctrinita que se adapte a mis posibilidades. ¿Quiénes somos de Dios? ¿Quiénes somos de Dios? Según el pensamiento de San Juan, en la primera carta que Pala leyó. ¿Quiénes somos de Dios? Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Sergio, ¿algo más? Sí, pues como dejarle a la gente la insistencia, yo en eso estoy completamente de acuerdo con usted. La pregunta por ¿en dónde estamos? Dejémosla entrar en el corazón, dejémosla entrar en la cabeza, si sea poco a poco. Empecemos a buscarle la respuesta a eso. Yo sé que, es decir, que en mi propia experiencia, ¿qué ha pasado con esa pregunta? Como le digo, esa pregunta se queda y empieza a escarbar y eso me ha hecho poder ver cosas, pero además de eso, yo sé la razón por la que nosotros evitamos contestarla. Yo sé que es muy doloroso, es muy duro darse cuenta de que este mundo no es el que yo creo que es, ¿sí? Es durísimo. Es decir, eso, digamos que tiene como consecuencia el desarraigo absoluto al principio y además la pérdida de la identidad. Es decir, la pregunta atraviesa todas esas fibras de nuestra propia vida. O sea,
la razón de ser de la propia vida y la pérdida de la... Si yo no estoy en este mundo, entonces ¿quién soy yo? ¿Sí? O sea, ¿quién soy yo? Están intrínsecamente ligadas ambas cosas. Entonces, es dolorosísimo tener que responderla, pero creo que no hay otra. O sea, creo que todo lo demás es hacerse loco y todo lo demás es un sufrimiento que como dice Antonio, es una rata, es vivir con una rata adentro, comiéndoselo y hay que sacarla. Muy bien. María Paula. Pues me ha gustado porque siento que se va avanzando un poquito y sobre todo en dejar esa pregunta para la gente que escucha. Y pues de las dos cosas que fueron diciendo, yo fui anotando como para una próxima. Me gustó eso que usted hablaba de dónde nacimos, o sea, dónde nací yo. Y lo que dijo Sergio de si Dios es bueno, ¿por qué esto está dentro del plan de Dios? O sea, me parece muy... Sí, yo no me quise meter en esa. Eso es más, sí, eso es largo. Porque es muy largo. Sí. Es buena, muy buena y la podemos tratar otro día. Pero es bien larga. Entonces, usted ha dejado dos inquietudes. ¿Cuáles son? Sí, la primera, ¿dónde nací? ¿Dónde nací yo? Que es distinto a Adán y Eva en el mundo y lo que es el mundo del imperio de Satanás. Pero yo, ¿dónde nací? ¿Cuál es mi situación? Que es distinta a la mía, aún ideológica, religiosamente, es completamente distinta a la mía, a la de Sergio. Y a la suya, completamente distinta. Es otro mundo. Sí, ¿dónde nací yo? Y la segunda, si Dios es totalmente bueno, ¿por qué quiso que viviéramos donde estamos viviendo? Ok. Digamos, ¿por qué permite? ¿No? Pero bueno, habría que entrar en eso y no nos metamos ahorita, ya estamos... Sí. Muy bien. Esto es levantando el velo. Esto es una conversación entre amigos. No estamos pontificando. Queremos que ustedes opinen. Insisto, opinen cortico para que se pueda leer. Aprendan a resumir. No sé quién decía, te escribo largo porque no he tenido tiempo de escribir. Si hubiera tenido tiempo habría recortado. ¿Sí? Entonces, comentarios corticos son más fáciles y más interesantes. Sí, se los respondemos aquí. Y si es muy interesante, podemos invitar a la persona a un conversatorio de estos. Claro, en un ambiente así. Podemos tener diferencia de opiniones. Podemos no estar de acuerdo, pero en un ambiente cálido, amable y entre amigos. Porque somos de Dios y aunque estamos en el mundo, caminamos hacia la eternidad con nuestros ojos puestos en Jesucristo nuestro Señor. Y caminamos tomados de la mano de la iglesia. Ese es otro concepto que tenemos que ver. Esto es Levantando el Velo, la serie se llama ¿Qué es el mundo? Todavía tenemos para rato comentarios y cosas que hacer. La idea es redondear la narrativa que surgió a raíz de la crítica o del comentario de Sergio, que es completar con toda la escritura y el pensamiento de la iglesia nuestro pensamiento, para que nuestro pensamiento no sea individual. ¿Sí? Seguimos el camino de la iglesia. Si uno está separado, divorciado y esto y quiere seguir el camino, vaya a la iglesia y pregunte qué es lo que tiene que hacer. Y allá le dirán si se puede, si no se puede. Seguimos el camino de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro líder, el que guía nuestra vida hacia la eternidad. Muy bien, ustedes nos pueden ayudar. Si les gustó, y si no les gustó, diga, no me gustó. Hay espacio para no gustar. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos para adelante, levantando el velo. Y gracias a los que escucharon el conversatorio, los invito a que vean los otros 2 episodios, que se suscriban, que den like o dislike si no les gustó, que den sus comentarios y que lo compartan con sus amigos para poder llegar a esos 1000 que estamos queriendo llegar.